Hola, hoy voy a referirme brevemente a la incidencia del régimen de la capacidad en el derecho contractual. Y usted se preguntará, ¿por qué volvemos a hablar de capacidad si es uno de los temas que abordamos y estudiamos en la parte general del derecho privado? Lo hacemos porque la capacidad es un presupuesto del consentimiento, y este último es uno de los elementos esenciales del contrato en nuestro derecho. Recordemos que en derecho, tradicionalmente la capacidad fue conceptualizada por la doctrina como la aptitud que tiene la persona para ser titular de derechos y deberes. Y si bien este concepto no ha perdido actualidad, se ha dicho con mayor precisión que la capacidad es la aptitud de la persona para ser titular de relaciones jurídicas. Como lo sostenía el doctor Jean Vías, la capacidad es verdaderamente un prius en el sistema jurídico, pues se trata de uno de los atributos de la personalidad, y citando al mismo Jean Vías, no está de más recordar que los atributos de la personalidad son las cualidades intrínsecas y permanentes que concurren a constituir la esencia de la personalidad y a determinar el ente personal en su individualidad. A su vez, vamos a recordar que en nuestro derecho se suelen distinguir dos clases de capacidad: la de ejercicio o de hecho y la capacidad de goce o de derecho. Y cuando hablamos de esta última, nos estamos refiriendo a la titularidad del derecho subjetivo que emana de la titularidad de la relación jurídica. En el Código Civil y Comercial se ha procurado esbozar una definición de la misma expresando cuál es la regla y cuál es la excepción legal. Ello lo encontramos en el artículo 22 del Código, donde podemos leer que toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. Insisto, por estas razones que decimos que el primer concepto de capacidad que recordamos no ha perdido actualidad. E inmediatamente leemos cuál es la excepción. Se ha establecido en la norma que la ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. Y como bien se ha afirmado en doctrina, vale aclarar que cuando se habla de capacidad siempre se lo hace en el campo de lo lícito, porque nadie tiene aptitud reconocida por el derecho para ejecutar actos ilícitos. Por lo tanto, las reglas referentes a la capacidad están siempre ordenadas a la realización de actos lícitos y resultan claramente extrañas a la materia de los actos ilícitos. Igual comentario aplica para la capacidad de hecho. Y hablando justamente de la capacidad de hecho, vamos a recordar que el titular de un derecho tiene no solo la capacidad de gozar de él, sino que habrá de tener también la aptitud para ejercer por sí esos derechos, por cuanto si bien es titular de una relación jurídica, tiene también la aptitud de ejercer las consecuencias de esta relación jurídica. En este caso, los derechos y deberes que emanan de la relación jurídica son ejercidos por aquel que tiene capacidad de hecho. Pero, en algunos casos, el ejercicio es aparentemente efectuado por otro, cuando en realidad quien actúa es el mismo sujeto titular. Es lo que sucede cuando quien goza de un derecho da poder a otro para que este otro lo ejerza en su representación. En ese caso, los actos desplegados por el representante convencional se imputan directamente al representado, por lo cual quien ejerce realmente el derecho es el titular poderdante, mas no el apoderado. En otros casos, en cambio, el ejercicio es efectivamente realizado por otro, tal como sucede en la representación legal, con los progenitores respecto a los hijos menores. En ese supuesto, el progenitor representante sustituye la voluntad del representado. Pensemos en el ejemplo en el que la mamá y el papá, o la mamá o el papá, toman la decisión de a qué colegio va a asistir el niño, la niña o el adolescente. Ahora bien, en el derecho contractual,
estos conceptos generales que recordamos como sus normas particulares, cuyo repaso integral es necesario y recomendado, tienen su incidencia principalmente en las normas incluidas en el capítulo 4, título 2 del libro 3 del Código. Es posible advertir la incidencia del régimen de capacidad en lo establecido en los artículos 1000 a 1002 y sin perjuicio de algunas normas cuya mención iré formulando a lo largo del comentario. Se establece en el artículo 1000 del Código cuáles son los efectos de la nulidad del contrato celebrado por la persona incapaz o con capacidad restringida. Se ha establecido que declarada la nulidad del contrato celebrado por la persona incapaz o con capacidad restringida, la parte capaz no tiene derecho para exigir la restitución o el reembolso de lo que ha pagado o gastado, excepto si el contrato enriqueció a la parte incapaz o con capacidad restringida y en cuanto se haya enriquecido. Recordemos a su vez que en virtud de lo establecido en el artículo 44 del Código Civil y Comercial, son nulos los actos de la persona incapaz y con capacidad restringida que contrarían lo dispuesto en la sentencia declarativa de tales circunstancias y realizados con posterioridad a su inscripción en el registro de estado civil y capacidad de las personas. Por otro lado, en el artículo 45 se establece que los actos anteriores a la inscripción de la sentencia pueden ser declarados nulos si perjudican a la persona incapaz o con capacidad restringida y si se cumple alguno de los tres extremos exigidos a razón de la norma, que recordemos son los siguientes: que la enfermedad mental haya sido ostensible a la época de la celebración del acto, que quien contrató con él haya sido de mala fe, y la gratuidad del acto. Como es posible advertir, lo que se hace a partir del artículo 1000 del Código Civil y Comercial es proteger el interés de los incapaces de hecho. Esta idea se refuerza cuando tomamos en cuenta que al estar el contrato viciado de nulidad, el efecto natural sería que ambas partes se restituyan todo lo recibido por aplicación del artículo 390 del Código. Sin embargo, en el artículo 1000 del Código se establece un privilegio a favor del incapaz, estableciendo que la parte capaz no tiene derecho para exigir la restitución o el reembolso de lo que ha pagado o gastado, excepto si el contrato enriqueció a la parte incapaz o con capacidad restringida y en cuanto se haya enriquecido. Así las cosas, si la parte incapaz o con capacidad restringida se vio enriquecida por el contrato, la misma está obligada a restituir en la medida en que se haya enriquecido. Si no lo hace, nos encontraríamos ante un enriquecimiento sin causa. Ahora bien, también está obligado a restituir la persona incapaz o con capacidad restringida que contrató obrando con dolo, en virtud de lo establecido en el artículo 338 del Código. Y ello es coherente con el instituto del enriquecimiento sin causa previsto en el artículo 1794 del Código Civil y Comercial. Por otro lado, en el artículo 1001 del Código Civil y Comercial se ha establecido el principio general referido a las inhabilidades para contratar sin perjuicio de los casos particulares establecidos en el restante artículo del Código. Lo cierto es que a determinadas personas se les prohíbe contratar, ya sea en interés propio o ajeno, con ciertas personas o sobre determinados objetos. Con esta norma se ha procurado evitar un conflicto de intereses por el aprovechamiento del que podría valerse una persona que ostenta determinada situación de poder para sacar alguna ventaja. Y también se ha buscado evitar la celebración de los negocios simulados. En efecto, la regla es que no pueden contratar, en interés propio o ajeno, según sea el caso, los que están impedidos para hacerlo conforme a disposiciones especiales. Los contratos cuya celebración está prohibida a determinados sujetos tampoco pueden ser otorgados por interpósita persona. Se ha afirmado que aquellas disposiciones a las cuales se alude en el texto del artículo 1001 serían los supuestos de inhabilidades especiales previstos en el texto del artículo 1002,
sobre el cual también voy a emitir algún comentario. Pero también hay otros supuestos especiales, como el supuesto previsto en el artículo 1341 del Código, en cuya virtud pregonamos la prohibición que pesa sobre el consignatario de vender para sí las cosas comprendidas en la consignación. También podemos mencionar el artículo 1535, en cuya virtud existe el impedimento de celebrar contrato de comodato entre tutores y curadores respecto de los bienes de las personas incapaces o con capacidad restringida bajo su representación, y administradores de bienes ajenos respecto a los bienes confiados a su gestión si es que no cuentan con facultades expresas para ello. Y por mencionar algún otro, el artículo 1676, de donde se desprende la prohibición que pesa sobre el fiduciario de adquirir para sí los bienes fideicomitidos. Tengamos presente además que ciertas personas no pueden contratar entre sí, esencialmente por la contraposición de intereses que puede existir entre ellas, como ya lo he dicho. El hecho de que sean plenamente capaces no permite subsanar esa circunstancia. Y precisamente sobre eso es que versa el artículo 1002 del Código. También se advierte la incidencia del régimen de la capacidad en este artículo 1002, en el cual se establecen las llamadas inhabilidades especiales. En tal sentido, en esta norma se establecen supuestos de incapacidades de derecho. Recordemos que la capacidad de derecho es regulada por el artículo 22 del Código y disposiciones concordantes. Este artículo 1002 es un ejemplo de la última parte del artículo 22, en donde podemos leer que la ley puede privar o limitar esta capacidad de derecho respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. Se trata entonces de límites impuestos a la capacidad de derecho por el ordenamiento jurídico. Un ejemplo es este artículo 1002, pero también puede citarse el ya referido artículo 1535 o el 1676 que también he mencionado. En virtud del artículo 1002, entonces, no pueden contratar en interés propio los funcionarios públicos respecto de bienes de cuya administración o enajenación están o han estado encargados. Por ejemplo, el presidente de la nación o el gobernador de una provincia no podría ser cesionario de créditos en los que la nación o las provincias, según sea el caso, sean deudores cedidos. De realizarse ese contrato, el mismo sería nulo, de nulidad absoluta. También se menciona en el artículo 1002 el caso de los jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia, los árbitros y mediadores y sus auxiliares, respecto de bienes relacionados con procesos en los que intervienen o han intervenido. Al respecto se interpretó en doctrina que la prohibición alcanza la imposibilidad de ser cesionarios de acciones judiciales que fuesen de competencia del tribunal que integre y que la prohibición obliga a declarar la nulidad del acto celebrado en contradicción de esta norma, siendo que se trata de una nulidad absoluta. Recordemos que los casos de nulidad absoluta son imposibles de sanearse, por cuanto se encuentra comprometido un interés de orden público. También está el caso de los abogados y procuradores, respecto de bienes litigiosos en procesos en los que intervienen o han intervenido. Se ha dicho con razón que la norma abarca tanto los procesos contenciosos como los voluntarios. Por ejemplo, un abogado no puede contratar sobre el inmueble que se disputan dos partes en un proceso en el que él interviene como abogado de una de ellas, es decir, de una de las partes. También se menciona el supuesto de los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí. Y al respecto, la conclusión lógica es que los cónyuges que hayan elegido el régimen de separación de bienes pueden celebrar todo tipo de contratos con libertad. Ahora bien, se ha dicho en doctrina, entre ellos el doctor Borda,
que en el régimen de comunidad hay contratos que pueden celebrar los cónyuges por cuanto lo que importa es determinar si existen intereses contrapuestos o si se puede llegar a afectar a terceros. En tal sentido, sostienen los autores que los contratos como el de compraventa o cesión de derechos se encuentran alcanzados por la prohibición legal, pero otros contratos como el de mandato o de depósito podrían ser celebrados entre los cónyuges. Y finalmente, en este artículo 1002 se ha establecido el supuesto de los albaceas, también llamados ejecutores testamentarios, que no son herederos, no pueden celebrar contrato de compraventa sobre los bienes de las testamentarias que estén a su cargo. Como hemos podido advertir, en general se trata de pautas moralizadoras. Y hay otros supuestos que también podemos mencionar. El de los padres, que no pueden hacer contrato alguno con el hijo que está bajo su responsabilidad parental, en virtud de lo dispuesto en el artículo 689. En ese artículo también se establece que no pueden, ni aun con autorización judicial, comprar por sí, ni por interpósita persona, bienes de su hijo, ni constituirse en cesionarios de créditos, derechos o acciones contra su hijo, ni hacer partición privada con su hijo de la herencia del progenitor prefallecido, ni de la herencia en que sean con él coherederos o colegatarios, ni obligar a su hijo como fiadores de ellos o de terceros. La excepción es lo dispuesto para las donaciones sin cargo, previstas en el artículo 1549 del Código. Y el segundo supuesto que también podemos mencionar es el del tutor que no puede, ni con autorización judicial, celebrar con su tutelado los actos prohibidos a los padres respecto de sus hijos menores de edad, en virtud de lo dispuesto en los artículos 120 y 138 del Código. Lo mismo para el curador respecto de los bienes del incapaz, ya que la curatela, recordemos, se rige por las reglas de la tutela. Estos son supuestos de incapacidad de derecho que nos permiten vislumbrar los puntos de conexión entre la parte general del derecho privado y el derecho contractual en cuanto a la capacidad nos referimos. Vamos a tener la oportunidad de profundizar en estos temas en futuras clases, pero la introducción la dejo planteada en esta presentación. Hasta la próxima.